Esto es Imagen Empresarial y bueno, ayer la Asociación FinTech nombró a su nuevo presidente, que es Felipe Vallejo, que además es director de Asuntos Corporativos en Bitso. También integra el consejo Adolfo Babatz, el cofundador y CEO de Clip, y Andrés Anavi, vicepresidente de Mercado Pago. En fin, son varios en esta renovación y por eso me da gusto saludar esta mañana a Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Rodrigo, buenos días, qué gusto saludarte, a ti y a tu auditorio, ¿cómo estás? Muy bien, oye, pues primero enhorabuena y segundo cuéntanos qué es la Asociación FinTech aquí en Europa y cuál dirías tú que es su importancia. Claro, miren, lo primero es que muy emocionados de tomar la presidencia y el liderazgo de esta asociación, de la cual hemos sido parte desde sus inicios. La Asociación FinTech México nace ya hace más de 7 años. Principalmente nace cuando se empiezan las discusiones de la ley FinTech. Éramos alguna decena de empresas en ese momento. La verdad que nos organizamos en el contexto, en el entorno de la ley. Y a 7 años de su creación ahora somos más de 180 miembros. Aglutina no solo a ITFs, o ITFs son la licencia FinTech, digamos, no solo a eso. Tenemos adentro algunas entidades con licencia de banco, SOFIPOS, algunas empresas de tecnología que le dan servicio a FinTech, etcétera, etcétera. Pero es una asociación pues de las más grandes de México, con más de 180 empresas, y una asociación joven, con muchas ganas de participar, ¿no? Creo que eso es lo que recibo, una gran asociación que hemos construido estos 7 años, ¿no? Claro, y en un momento interesante, ¿no? El 2022, bueno, primero el 2020, con la necesidad que tuvimos, pues todos en el mundo de hacernos más del mundo digital, del comercio electrónico, de tener opciones, digamos, tecnológicas, pues hubo un boom de esto que se denomina unicornios, ¿no? Emprendimientos que tienen una evaluación superior a los $1,000 millones. Entre ellos surgió, por ejemplo, en estos años Bitso, obviamente otros que no tienen que ver con fintech, pero varios fintechs. Y luego vino el proceso de inflación que comenzó en 2021, 2022, y pues obviamente los fondeos escasearon, la situación cambió bastante, algunos no han sobrevivido, otros lo están haciendo pues por poquito. Y llegamos a este 2023 en donde todavía seguimos en el proceso de inflación. ¿Cuáles son, dirías, los retos y el panorama en ello, no? Porque habrá muchas entidades fintech, pues que hoy o se consolidan o van a desaparecer y va a ser, pues, clave, digamos, los mensajes que dan ustedes desde la Asociación FinTech de México. Sí, claro. Mira, lo primero que mencionabas está interesante. Antes teníamos datos, pero no muchísimos. Ayer lanzamos el informe de FinTech específico de México. Es un informe muy completo que nos ayudó a hacer NTT Data. Un dato importante es que en 2020, por ejemplo, digamos, empezando la pandemia, en el primer semestre se levantaron $262 millones de fondos de capital de riesgo para FinTech. Y el siguiente año, la primera mitad de 2021, fueron $1,700 millones. Digamos que la inversión en FinTech en ese periodo de pandemia fue 7 veces, ¿no? Subió, o un 7X. Entonces está interesante. Y entonces tienes este fondeo a las FinTech específicamente enorme. Entonces, la primera parte es, tienes FinTechs bien fondeadas. Creo que ahora, en 2023, lo que estamos haciendo es poner a prueba los modelos de negocio y estos económicos, o como le llaman en inglés, los junior economics de las FinTechs, ¿no? Definitivamente va a haber, más allá de si sobreviven o no, yo creo que habrá igual en algunas partes del sector consolidación, ¿no? Y ya estás viendo adquisiciones desde grandes empresas que compran FinTechs, un poquito más pequeñas, fintechs que se fusionan, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso va a ser muy interesante, ¿no? Y con un sector con más de 600 fintechs, que es lo que estimamos de acuerdo a Finovista, yo creo que va a haber consolidación y van a haber sinergias entre los diferentes fintechs, ¿no? Sí, sin duda clave. Y se ve, digamos, porque esto puede entrañar algún riesgo, ¿no? Vemos cómo en el mundo de las finanzas, pues el nerviosismo y la confianza son clave. Lo vimos con el Silicon Valley Bank, que era un banco muy consolidado allá en Estados Unidos, y algunos otros temas.
y eso me habla de cierta fragilidad y de ahí pues este momento clave que mencionas, ¿no? Consolidaciones, pero yo vería algunos riesgos y preguntarte ello, si los ves y Sí, sobre todo si tienen una estrategia justamente para que en caso de que ocurra alguna situación compleja con una de las fintechs, no se vaya a arrastrarle el prestigio o digamos la credibilidad del resto del sector, que evidentemente hay empresas muy claro. consolidadas como ustedes, como Clip, etcétera. Sí, mira, lo primero es que tocando rápidamente lo de Silicon Valley Bank, pues tú sabes perfecto que Silicon Valley Bank pues, era un banco, ¿no? Y lo chistoso de Silicon Valley Bank es que no quiebra por riesgo de crédito, digamos, ¿no? Eso es, lo que pasa es pues es un mal manejo de la madurez de los bonos de su portafolio, ¿no? Es un mal manejo de portafolio. Eh, y digo, digamos, es un banco que quiebra por un mal manejo de su portafolio, específicamente en el tema de madurez de sus bonos que tenía. Eh, y creo, por otro lado, que justo donde hay esas ineficiencias y donde hay estas cosas que, digamos, se hacen mal de alguna manera, mal manejo, creo que las fintechs ahí es donde pueden entrar con más tecnología. Un ejemplo, digamos, te decía que lo de Silicon Valley Bank no necesariamente fue un tema de riesgo de crédito, mal manejo de cartera de Uh -huh. crédito, pero por ejemplo, si lo hubiera sido, en fintech tenemos varias fintechs que utilizan inteligencia artificial y machine learning para mejorar los algoritmos de crédito, ¿no? O sea, esos algoritmos de crédito, ¿no? Y han demostrado tener carteras, a pesar de que le prestan a personas que antes no se les prestaba, que se les consideraba de alto riesgo, tienen morosidades que sorprendentemente no son mucho más altas que el promedio de la banca tradicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es un ejemplo claro de cómo puede usar la tecnología para mejorar el manejo de riesgos, ¿no? Específicamente esto. Ahora, otra vez, el tema de los modelos de negocio y de digamos, esto que le llaman los unit economics de los productos, yo creo que esto se va a poner definitivamente a prueba, ¿no? Y habrá algunas que su modelo no dé, ¿no? No dé, y haya estas fusiones. Normalmente lo que pasa pues, es que alguien las compra, ¿no? Más allá de que hay una quiebra, ¿no? Y luego un dato interesante, lo estudié ayer también, Rodrigo, es que el ingreso de las fintechs entre 2019 y 2021 creció al 14% anual, que es muchísimo, ¿no? Eso Sí. es como que te habla un poquito del crecimiento de la salud del sector, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué datos tienen con respecto a inclusión financiera? Porque algo clave, de repente hay algunas que obviamente compiten, pues por los que ya están atendidos, ¿no? Pues son Correcto. mercados de mejor rentabilidad, pero hay otras que, sé de algunas que van a abrir otros mercados en donde pues simplemente hay mexicanos que no, y son muchos millones, que no tienen Sí. acceso a servicios financieros por distintas razones, porque están en la informalidad, etcétera. ¿Ahí qué datos tienen en términos de los nuevos mercados, digamos, o a los mexicanos que les han dado inclusión financiera, que antes no tenían servicios y que hoy los pueden tener con la agilidad que puede tener una fintech? Mira, cuando empezó, y creo que tú lo viviste, cuando empezó la discusión de la ley FinTech, había promesas, ¿no? De que íbamos a hacer inclusión financiera. Bueno, fíjate que ayer los datos confirmaron que definitivamente FinTech es una palanca para la inclusión financiera. Te comparto este dato que es aplastante, ¿no? De acuerdo al informe que lanzamos ayer, el 42% de los clientes que utilizan FinTech no habían tenido ningún producto financiero previo a incursionar en la finanza. O sea que 42% del total de los usuarios fintech no habían tenido nunca un producto Claro. Oye, financiero. y brevemente, ¿cuántos usuarios son actualmente? Más o menos. Mira, todavía no tenemos el dato exacto, entonces no te quiero dar un dato que no sea Bien. preciso, pero el siguiente programa que me invites te lo comparto para no Claro. duplicar usuarios, ese es el problema, Está, ¿no? exacto. Felipe, pues te mando un abrazo, enhorabuena por tu nombramiento y seguramente estaremos hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo. Ahí escuchamos a Felipe Vallejo, el nuevo presidente de la Asociación FinTech México.